Bueno, pudieron captar algo de lo que platicamos en la primera sección, de que todas las cosas se involucran en una buena ventilación y muy buenos resultados de las granjas. Hay muchas cosas que observar en las granjas, muchas. Y una de las partes más importantes en su acción negativa es que se puede hacer lo que nosotros queremos que se haga, porque todo viaja hacia el punto donde nosotros queremos sacar los gases. Entonces, una buena sellado, un buen control de los controladores, un buen cálculo, que para eso estamos las empresas, se hacen y se determinan los parámetros que hay que poner dependiendo cada una de las zonas, si son zonas húmedas, si son zonas secas, si tenemos agua o no tenemos agua. Te van a ver unas fotos de una parte ahí en México que es totalmente seca. Eso no es posible, que a 650 metros no hay agua. Desde tenía yo granjas, tenía 24 pozos metidos, estoy esperando mientras se llena un poquito, a 650 metros sacando agua y sacando 2 pulgadas de agua. No es posible, no hay agua, ¿no? Entonces, zonas secas y sin agua, pues ¿qué hacemos? Y calientes, pues no puede ser uno nada, más que dejar abierto. Y como a mí me decía un médico, que en la zona muy húmeda de México, que es la zona de las Chuapas en Veracruz, pegada al Golfo de México, estamos así como estamos ahorita nosotros, y se paró y me dice: mire, no, dame una solución, y si no hay plática. Pues, no, ¿qué pasó? Dice: tengo esta humedad y esta temperatura. Hay cosas que se salen de parámetros naturales de la vida natural del mundo, que son, por eso existen las tablas psicométricas. Entonces yo iba a ver la tabla psicométrica y la vi y dije: híjole, agarró el último punto que sí existe en la naturaleza, sí se llega a, es rarísimo, pero existe. Y me dice: ¿hay solución o no hay solución? Yo pues la única solución que hay aquí es que agarre la carretilla que está afuera y saque los muertos. Pero ahora te voy a decir a qué hora se murieron y por qué se murieron. Porque hay un punto en el cual ya no se puede hacer nada. No podemos meter aire acondicionado, que es extremadamente caro, que sea la solución ideal para cualquier caseta, ¿no? Como estamos ahorita nosotros aquí. Y además muchos de los aires acondicionados en los que tenemos en los sistemas que llaman mini splits, no sé si los han oído, que los tienen en los hoteles. Eso no es un aire acondicionado, es un enfriador de aire. El aire se está contaminando dentro del cuarto, no está entrando aire de afuera, nada más está circulando el propio aire que nos estamos tomando nosotros. El CO2 que producimos nosotros y todo, le estamos dando vuelta. Lo único que sí es que estamos bien fresquecitos, es la única ventaja, pero lo demás está todo al revés, ¿no? Entonces, la parte se parece mucho a nosotros, somos seres vivos, las aves, sus temperaturas, su sensación y todo, pues depende mucho de las condiciones en que las tengamos, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver rápidamente es la parte de ventilación natural. En ventilación, vimos ventilación mínima, que es la ventilación mínima que necesitamos para que las aves sobrevivan mientras la temperatura se encuentre por abajo de la curva de temperatura. Muchos de ustedes manejan curvas de temperatura y ponen una curva de temperatura. ¿Para qué la usan? ¿Cuál es el objetivo de una curva de temperatura? Es tratar de llegar a que las aves estén dentro de una banda de temperatura. Cuando las aves están chicas, la temperatura puede ir hacia arriba las 3 primeras semanas y no les pasa nada a las aves están muy confortables. Es como si yo les digo a ustedes: estamos a 23 grados, ¿nos sentimos a gusto? Pues sí, ¿no? A 22 pues también, a 21 también, pero si a 21 me cuesta muy caro mantenernos a 21, ¿por qué no los pongo en 23 y me cuesta más barato y estamos bien? En las aves también hay una banda de confort, no es una raya la curva de temperatura, es una banda de confort que a la tercera semana se empieza a inclinar a la inversa, hay un choque. En el principio tengo que calentar y en la otra tengo que enfriar. Entonces hay un intercambio en la curva, hay una banda de confort que sube y luego baja para mantenerla dentro de un área de confort a las aves. Por eso establecemos una curva de temperatura, para estar cerca de ella. Entonces,
Después de que hacemos ventilación mínima, ya la temperatura me da la oportunidad de meter más volumen de aire, y entendemos por ventilación en poder el incrementar la cantidad de aire circulando sin causar sensación. O sea, todavía no necesito causar sensación, simplemente la temperatura me permite sacar más volumen de aire, meter más volumen de aire, controlando la temperatura a base de volumen de aire e incrementando la humedad relativa a base de foggers para disminuir la misma, ¿no? También nos permite retardar la ventilación natural o pasar directamente al túnel sin causar un efecto de sensación, esto dependiendo de la ubicación geográfica de las casetas. Cuando estamos en ventilación mínima, encendemos más extractores para tener más volumen de aire, trabajando con las ILETs con el aire cruzado. Estamos usando todo el aire caliente del techo, aunque propiamente ya no hay aire caliente del techo por el volumen de aire que estamos manejando. Se sigue incrementando la temperatura exterior, la temperatura interior, y metemos más volumen de aire para sacar ese calor que están produciendo las aves y mantenerlos dentro del área de confort. Sigue aumentando la temperatura y ya necesitamos crear sensación, y al crear sensación necesito crear velocidad, pero como estoy trabajando con las cines todavía de mínima y el paso que se llama poder, que es más volumen de aire, porque aún acuérdense que está subiendo la temperatura del día, no sube de repente, va subiendo lentamente, entonces va haciendo el cambio. Entonces ya necesito crear sensación. En ese momento mando cerrar las inlets, arranca los extractores de fondo que me sirven de poder, están trabajando ya, van a trabajar como túnel. Empiezo a abrir la cortina de túnel a la parte trasera y empiezo a tener velocidad uniforme a través de la caseta, porque es una presión negativa que estoy provocando que entre desde el principio y salga hasta el final. Siempre en la parte donde tengo la entrada de aire, tenga paneles o no tenga paneles evaporativos, dependiendo la zona, hay un triángulo que se forma en el mero rincón, en la mera esquina, que se calienta mucho porque no hay movimiento de aire. Eso lo estamos evitando ya con la nueva tecnología de ventanas, para que el aire haga esto y jale hacia allá, entre como si fueran inlets con ventanas. Son ventanas largas a lo largo del panel evaporativo, y eso hace que el aire suba, caiga, dé la vuelta, y ese triángulo que tenemos ahí no es totalmente, lo que quitamos es la parte del triángulo, lo que no hemos logrado quitar es lo que está pegado a las bardas. Está la bardita, y luego está la malla, la cortina de túnel, y del otro lado está el panel evaporativo. Hay una bardita, este pedacito de aquí, si se amontona la sal, ahí se calientan y se nos llegan a morir. No hemos logrado hacer que circule ese aire, no he encontrado cómo hacer que circule esos rinconcitos, porque esa es la entrada de aire, y mientras más rápido metamos el aire, más alejamos esa área sin área. Es un triangulito que o está en el centro o está pegadito a las paredes. Ya afortunadamente ya quitamos bastante de eso haciendo eso. Entonces ya es un poco el espacio que nos queda, ¿no? Entonces, la ventilación, esta ventilación va de la ventilación poder, como hablamos de manejar en zonas secas. Esta tabla es muy interesante, depende de la temperatura y depende de los porcentajes de humedad, cuánto podemos bajar la temperatura usando agua. Estos son de las tablas psicométricas. Dicen, ok, tenemos 35 grados centígrados, pero tengo una humedad de 28, puedo bajar 25 grados Fahrenheit, o sea 13.9 grados centígrados, a un 80% de esto, porque no es 100% eficiente. Pero mientras menos humedad relativa tengamos, más puedo bajar las temperaturas. Entonces, en zonas donde la humedad relativa es muy baja, podemos usar foggers para bajar la temperatura casi sin mover el aire. ¿Para qué quiero un túnel si puedo ahorrarme mucho dinero en motores funcionando, si puedo meter agua con los mismos ventiladores de mínima y 2 circuladores en ambas cabeceras? Puedo mover el aire. Es más, ustedes han usado foggers en casetas que no tienen nada y depende del aire de la naturaleza para bajar las temperaturas, y si a eso lo aumentan algunos ventiladores positivos para mover el aire,
porque aquí entre nosotros hay humedad relativa, no la vemos. Si aquí hay un 40% de humedad relativa ahorita, no la estamos viendo, pero existe, aquí está. Cuando ustedes ven los foggers y ven que están fogueando el fogger, ¿qué es lo que están viendo en el fogger? ¿Es humedad relativa? Ustedes ven los foggers y están haciendo así como vaporcito, ¿no? O sea, el fogger tiene una ventaja, producimos partículas extremadamente finas, abajo de 9, 8 micrones, que se integran al aire, pero producimos vapor a base de presión, no a base de temperatura. Entonces, cuando hierven una olla, empieza a ver el vapor, pero ese vapor está caliente, por eso se evaporó, porque pasó los 100 grados centígrados. Pero en este caso, la vaporización de los foggers es a base de presión, entonces es un vapor inestable. Lo primero que tiene que hacer es estabilizarse ese vapor y ganar temperatura de la caseta. ¿De dónde? Pues de dentro de la caseta. Automáticamente baja la temperatura, pero al ver el fogger, como la nubecita, eso no es humedad relativa, eso es agua en suspensión. Eso nos va a mojar, pero no nos va a refrescar, no nos va a bajar la temperatura del aire. La temperatura del aire la va a bajar hasta que se integre al aire, como lo estamos viendo ahorita nosotros. Aquí hay humedad y no la vemos. Podemos aumentar la humedad sin verla ni sentirla más fresco, pero podemos poner foggers y nos vamos a mojar. Pero si no nos secamos, no perdemos temperatura. Entonces, el chiste de los foggers es, al poner los foggers, es que haya movimiento de aire, y ya cerca de los animales, en la parte de abajo, ¿qué importa que lo vea arriba? Pero en la parte de abajo ya se ve propiamente transparente, como lo estamos viendo ahorita aquí, y eso quiere decir que ya bajamos la temperatura al usar foggers. Entonces, eso va a depender mucho de qué tan húmedo puede ser. Como yo les decía, en la humedad relativa, si la humedad relativa es muy alta, ya propiamente no puedo bajar la temperatura. Aunque sea alta la temperatura y alta la humedad relativa, ya no tengo espacio para bajar la temperatura. Entonces, ¿qué pasa con estas aves aquí? Cuando hay humedad relativa y temperatura alta, que el ave no le puede ceder a base de vaporización a través del jadeo esa temperatura al medio ambiente a través de cederle la humedad, no lo absorbe el aire. Entonces, si no lo absorbe el aire, se le queda al ave, el ave se sigue calentando y muere automáticamente por estrés calórico, pero no murió por el calor, murió porque no le pudo ceder la temperatura al aire, porque el aire estaba demasiado cargado de humedad. Entonces, es más peligrosa la humedad que la temperatura. Entonces, abusados cuando usen los paneles evaporativos, porque es más fácil matar a las aves si no paramos los paneles a tiempo, antes de que se incremente más la humedad relativa. Generalmente son 2,5 grados de humedad relativa contra 1 grado, medio grado centígrado, lo que baja la temperatura y aumenta 2,5 la humedad. O sea, la humedad relativa aumenta muy rápido y baja muy poquito la temperatura. Si de este punto a aquí, en 2 grados Fahrenheit, vean, 76 a 82, o sea, aquí apenas alcancé a bajar 2, pero aquí me baja, ahí tengo que bajar de más, hay demasiado espacio, demasiada humedad relativa en porcentaje contra lo que puedo bajar en temperatura. O sea, si me sube de 76 a 82, me sube 6, y aquí me está bajando, me está subiendo, me está ayudando con 2. Ya en esas alturas es al revés el problema es que aumento la humedad relativa si quiero usar el panel para tratar de bajar la temperatura, en lugar de mejor usar pura velocidad del aire. Vamos a seguirla. Estas son esas casetas que les digo, vean cómo están, es seco, no hay agua. Tienen ventilación mínima lateral, tienen sus inlets, están trabajando con la temperatura baja, porque además de ser seco también es frío y también es caliente, tienen las dos condiciones. Entonces, estas casetas tienen un par de ventiladores al frente y un par de ventiladores atrás. Es una prueba que hicimos en Pilgrims y nos dieron, todo el año se mantuvieron bien las casetas, pero siempre y cuando tengamos agua. Pero estas casetas tienen foggers.
Entonces trabaja la ventilación mínima y cuando entran los extractores del fondo en pares, atrás de en la espalda hay otro extractor funcionando y empiezan a funcionar los foggers. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que baja la temperatura, no se ve el fogger y las aves se mantienen sin velocidad. O sea, no sienten el cambio, no tienen mucha velocidad de aire. Es como si nosotros agarramos una moto en la calle y nos va bien a gusto, nos dando aire, nos sentimos muy contentos. Pues después de darle más a la moto, nos sentimos más frescos. Pero en un momento que le damos más fuerte, ya nos lloran los ojos, se nos abre la boca, se nos inflan los cachetes. Ya nos sentimos más frescos, pero nos sentimos incómodos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo ya no siento más fresco, pero me siento incómodo. En las aves es lo mismo. En las aves originalmente en la Universidad de Georgia Main nos decía que eran 600 pies, ahora estamos subiendo a 700, porque parece que hay algo de sensación que podemos ayudarle todavía a las aves. Pero las aves cuando tienen mucha velocidad, ¿qué hacen las aves? Se agachan, se postran, ya se sienten incómodas, pero las salvamos a base de velocidad de aire. Hay una cosa que vamos a ver más adelante, bien interesante en la parte de, siempre hablamos de velocidad de aire, y lo que hay que hablar es de sacar el calor de la caseta con aire, y eso nos va a producir una velocidad y una sensación. Si lo sacamos con puro aire, sin panel evaporativo, estamos sacando el calor metabólico del ave, lo estamos retirando. El ave no siente más frescura, pero no se me calienta más. Le meto panel evaporativo, dependiendo de la humedad relativa, bajo la temperatura y la ave empieza a sentirse mucho más confortable porque bajé la temperatura y tengo sensación, tengo los dos, la suma de los dos, lo que sienten por sensación, a lo que puedo bajarle la temperatura aumentando la humedad con el panel evaporativo. La ventilación natural es aprovechar las condiciones de la naturaleza para ahorrar energía bajando las cortinas con el fin de que el aire exterior circule por el interior de la caseta sacando el calor producido por las aves, dependiendo totalmente de la zona de las condiciones de la naturaleza. Es una caseta abierta totalmente con una densidad bastante fuerte, el cuello está grande y es totalmente natural, no tiene nada, ni inlets ni nada tiene. Y ¿qué es lo que hacemos con estos? Nosotros lo que hacemos en la ventilación natural es bien interesante. Aquí, perdonen el dibujo, aquí va totalmente cerrado, no va abierto, no puede ir abierto el techo, es totalmente cerrado. Todo el lado de una caseta natural es un venturi, es como si fuera una boquilla, pero largota. Todo el aire que le pega a la caseta tiene que entrar por la caseta y salir por el otro lado, pues no para dónde se va. Entonces, todo este aire, esto es la cortina. El aire entra aquí, aumenta su velocidad y llega al otro lado de la caseta. Esto es lo que hacemos. La parte de arriba se mantiene caliente porque me interesa que esté caliente el techo. El aire entra, pega aquí y hace el venturi. Pero si esta punta del techo la alargo hasta este punto, este aire se me va por el techo, ya no entra a la caseta. Entonces también en las casetas naturales que nomás le ponemos el techo y el alero nada más porque sí, aguas con esta altura. La punta de esta aquí hacia acá, por lo menos debe de tener 30 centímetros para que el aire pegue aquí y llegue el efecto de venturi. Si no, el aire se me va a ir arriba. Y eso es cuando tengamos aire de la naturaleza, porque dependemos totalmente de las condiciones de la naturaleza. Ya metiendo ventiladores dentro de una caseta para ayudar al movimiento del aire, obviamente que esto es ponerles un ventilador positivo y enfriarlos. Si se enfrían más las que están al principio, empieza un ventilador a 1200 pies por minuto y termina a 50 pies por minuto en 15 metros. Generalmente a los 12 metros se deben de colocar los extractores en línea, y este es un área de semi-confort. Las que están aquí sienten 500, las que están aquí 600, 700, hasta 1200, y las de acá no. Unas sienten más enfriamiento que otras. Si a esto le ahondo el sistema de foggers, va a mezclarlo y me va a bajar la temperatura, ahí me ayuda más. Entonces lo que estoy buscando con esto es crear la sensación, las velocidades, pero en todos los puntos va a haber aves, va a haber desde al final del ventilador 50 y al principio 600 y nos vamos hasta 1200, ya 1200 ya no hay tabla, ¿no? Pero las aves van a sentir esta sensación que se van a sentir más confortables, pero no toda la caseta no es pareja, nada más es el pedazo donde está el ventilador.
Son ventiladores que se ponen, hemos puesto pruebas para hacer el área que cubre los ventiladores, si los ponemos de par en par, si los ponemos laterales, y aquí, si los ponemos en línea en una caseta de 12 metros, me da realmente área de confort, es semiconfort, porque las que están pegadas al ventilador tienen diferentes velocidades, y me da un 37% que me ayuda más un poquito del aire que se va para los lados, ¿no? Las ponemos dobles, pero ya son un montón de motores de medio caballo, por cada par es un HP. Entonces, de poner todo esto, a irnos a túnel, pues ya mejor nos vamos a túnel, porque a cada 12 metros meto un caballo de potencia, pues mejor todos los pongo en la punta y hago el túnel completo a su succión negativa, y todas las aves que están en toditita la caseta van a sentir la misma velocidad. Entonces vamos a tener la misma sensación. Ahí hay algunos, lo prendí, pero estos tienen sistema de levante, todavía no era época de bajarlos. Estas son unas casetas antiguas, todavía usan esos receptores de par en par. Ahorita la temperatura no necesitábamos meter ventilación, pero ahí los ven. Bueno, están estos, son un montón de ventiladores. Realmente esta caseta conviene más cerrarla y todos estos ventiladores colocarlos al fondo. ¿Qué importa que sean de 36? Pueden ser de 52, de 48. El chiste es dar la cantidad de aire que necesito para crear la sensación. Si tengo de estos, los puedo usar, no los desperdicio. Ahí hice varias casetas quitando todo esto y poniéndolos en el fondo, haciendo las de túnel, y me quité el problema, pero son un montón de ventiladorcitos, ¿no? Pero no importa. De todas maneras, cada uno de estos da 10,000 pies cúbicos por minuto, entre dos da 20,000, aunque la eficiencia ahorita de unos 52 es 26,000, pero no los voy a tirar, no los voy a desperdiciar, ¿no? Al menos de que el dueño diga, ok, van para afuera, y no los usamos más, ¿no? Entonces los puedo colocar también en forma lateral para ocupar, si la velocidad del aire normalmente sopla de allá para acá, pues aprovecho lo mismo para hacer la misma forma, no en contra del aire, sino a favor del aire. Y después pasamos a la parte de confort completo, que es la parte del túnel. Del túnel aquí nos da una área de semiconfort también, pero aquí nos da un confort del 100% de todo, aunque la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida van a depender de la cantidad de aves que tengamos y de la cantidad de aire que movamos. Entonces, el cálculo es un túnel, esta es una caseta en la parte con aislamiento. Entonces, la ventilación túnel, el objetivo es lograr el efecto de sensación en las aves por velocidad de aire, buscando la tabla de sensación. La velocidad de aire determina la sensación en grados que se le está provocando al ave por sensación. Esta sensación es con el fin de reducir el estrés calórico y colocar el ave en la banda de confort. En la última que estuve con Mike Sarek en la universidad, hay como 50 recomendaciones, pero tomé algunas de las principales, por eso lo menciono a él. Por cada grado Fahrenheit, 40.45 de enfriamiento producido en el panel evaporativo o por Foggers, la humedad relativa se incrementa 2.5%, como lo vimos en la tabla. Mientras más alta es la humedad, menos puedo bajar la temperatura, pero la humedad me sube mucho. No exceder los 700 pies por minuto, 3.5 metros por segundo la velocidad, y ya no tenemos mayor sensación, o sea, ya no va a haber más frescura. Todo esto se da siempre y cuando la temperatura esté por abajo de los 30 grados centígrados. Arriba, no. La velocidad será un promedio entre la entrada y el medio y a 20 metros de los extractores. No operar el enfriamiento entre las 10 de la tarde y la mañana, porque a esa hora la humedad relativa aumenta mucho. No necesitamos meter no necesitamos prender el panel evaporativo porque la humedad es alta y la temperatura ya bajó. Nada más es puro movimiento de aire y crear nada más sensación, porque obviamente no vamos a tener los 30 grados centígrados o arriba de los 30 grados. No perder el enfriamiento entre las 10 y las de la mañana. Controlando la circulación del agua en el panel, por tiempo se produce mayor enfriamiento a menor humedad. ¿Por qué? Porque lo paramos, o mojamos un panel y el otro no, o mojamos la mitad del panel, o le damos tiempos. En las reproductoras, en Philips, haz de cuenta que ese es el panel. Mojo una parte del panel para empezar a enfriarle entre 26,5 y 27 grados centígrados, arráncate el panel. Me moja
lo determino por un timer, lo moja en franjas, ¿no? Pero hay cuenta que le moja una sección. Entonces está entrando aire a través del panel sin que esté el panel totalmente mojado, y esto me empieza a bajar la temperatura. Lo hago 4 repeticiones en 8 minutos y le digo al controlador: sénsame qué temperatura tengo. Si estás entre 26.5 y 27, mantente, repítelo otra vez. Pero si la temperatura subió a 27.1, mójame otros 15 centímetros. Le doy un poquito más de tiempo. Al meterle más agua baja más la temperatura, y si la temperatura regresa entre 26.5 y 27, ahí se mantiene. Si baja más, le quita los 15 centímetros. Así está jugando el panel. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que mi velocidad dentro de la caseta es constante. Mis aves se acostumbran a la misma velocidad, y el que está controlando la temperatura es el panel evaporativo. Eso se da muy bien en zonas semisecas. Definir el incremento de temperatura entre la entrada y la salida del aire. A ver, en una caseta túnel, para ustedes, ¿cuál sería la caseta ideal? La temperatura ideal entre la entrada y la salida. ¿Cuál sería? ¿Qué aceptan entre la entrada y la salida? Siempre va a haber un incremento de temperatura entre la entrada y la salida. Pero una caseta ideal, para ustedes, ¿cuál sería? ¿Mande? 3 grados. ¿Qué pueden decir? 2 grados. ¿Qué pueden decir? Una ideal. Vamos a la teoría. 0 sería el ideal, porque no habría incremento. Si lo pudiéramos lograr, pero es un volumen de aire impresionante, ¿no? ¿Para qué? Porque es como le decía en la moto, ¿no? Ya el aire no se lleva más, aunque le dé más, aunque me sienta bien molesto, pero yo no siento más fresco, ¿no? Pero sí se puede, teóricamente se puede. También en el panel evaporativo lo puedo seguir mojando. Si mide un 80, te puedo decir que se vaya a 2 o 3 metros, pero no existe. Todo lo tengo que parar hasta donde mide este, ¿no? Entonces, no exceder la presión estática de punto 10 en la columna de agua. La velocidad de entrada del aire en el panel evaporativo debe ser de 375 pies por minuto. Esta velocidad que pasa el aire a través del panel evaporativo es como mejor se mezcla. Es como mejor obtenemos el mayor rendimiento, la mayor eficiencia en el panel evaporativo, o sea, la mejor integración del agua al aire. Cuando se tengan que colocar los ventiladores en la parte trasera, cuando se tengan que colocar los ventiladores en la parte trasera o a un costado de estos, deberán colocarse a unos 50, o sea, en la media esquinita no deben estar uno aquí y el otro aquí. Separen los unos 50, porque si no, uno de los dos no va a funcionar bien. La velocidad del aire tiende a disminuir entre la entrada del panel y los extractores, a fuerza, porque va perdiendo por la presión estática a lo largo de la caseta. El mejor punto para medir la velocidad del aire a nivel de las aves, la humedad relativa se incrementa como nos acercamos a los extractores, y la velocidad del aire produce más enfriamiento durante el día que en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche ya no necesitamos tanta velocidad para bajar la temperatura. Aquí tenemos una caseta típica en la cual entramos con paneles evaporativos y nos vamos hacia el final. Aquí tenemos una serie de foggers. Para lo que ganamos de temperatura de aquí a aquí, lo volvemos a bajar de aquí para acá, siempre y cuando la humedad relativa me lo permita. Aquí podemos abrir foggers. Aquí los foggers, fíjense cómo es inverso. Es bien interesante cuando usamos foggers. Por eso alguien me decía, pues vamos a ponerle foggers. Hasta que me quedé aquí, me platicaba una persona, dice que le interesaba poner foggers en la caseta y tiene caseta tipo túnel. No funcionan así. Si aquí los galones por minuto que tenemos aquí, la diferencia de temperatura son los galones por minuto de agua que metemos entre los CFM. Estos son valores constantes. Si nosotros aumentamos la cantidad de aire, podrías aumentar aquí la cantidad de aire, vamos a poner los 200.000 CFMs, un túnel, los 250.000 en este punto. Fíjense bien lo que está pasando aquí, son 14.3, 6.45 grados centígrados, pero vamos a aumentar la cantidad de aire en el túnel. ¿Qué pasa? Bajamos la temperatura. ¿Por qué? Porque esa agua de los foggers es constante, se tiene que mezclar con el volumen de aire que estamos metiendo. Si metemos más volumen de aire para tener más velocidad, tenemos menos enfriamiento por culpa de los foggers. Entonces los foggers funcionan
con menos volumen de aire y bajan más la temperatura porque se mezclan con ese aire. Lo que podemos hacer también es aumentar la cantidad de agua que entra. Si aquí vamos a ponerle 4.6, súbele a 10. Si subimos a 10 la cantidad de agua que metemos aquí, vamos a aumentar la bajada de temperatura. Entonces, si me puedes subir aquí 10, si le metemos más agua a la caseta con fogas, 10, tan lenta, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Subo aquí el enfriamiento, o sea, tengo más enfriamiento porque meto más agua con la misma cantidad de aire. O sea que es una relación entre la cantidad de agua que entra con la cantidad de aire que estoy manejando. Entonces, usar fogas sirve mucho en lo que les decía en zonas muy secas. ¿Por qué? Porque me baja mucho la temperatura y poco aire, no es un túnel. Lo que vimos anteriormente es usar los fogas en la parte final de la caseta para bajar esa pequeña temperatura que tenemos entre la entrada y la salida. Puedes cerrarla. ¿Cómo estamos? Son fotos de casetas totalmente equipadas con falso plafón con aislamiento, el equipo todo completo, con aves, con comederos de iniciación, todo completo, con sistema de ventilación, con inlets. Y esta es la forma de que el ave pierde en joules el calor. El calor que pierden las aves por calor radiante, convección o conducción, es este calor que está dejando salir el ave. Volvemos a la tabla de sensación para demostrar el mismo efecto de la velocidad del aire ya en túnel. Aquí está bien interesante esta parte. Determinación de la cantidad de aire para extraer el calor ganado en la caseta. Total del calor adicionado a la caseta en BTUs entre la temperatura alcanzada entre la entrada y la salida en grados Fahrenheit. Los CFM van a ser el total de calor adicionado a la caseta entre la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Aquí les hago un ejemplo. ¿Qué cantidad de aire entra qué cantidad de calor entra por el techo? Es la misma fórmula que usamos para no perder calor. Ahora le entra calor a la caseta. Antes no dejamos escapar cuando tenemos el pollo chiquito, pero cuando tenemos el pollo grande estamos ganando calor. Y ganamos calor por el techo, por las paredes, por las cortinas, por todas partes. Este es un ejemplo de que ganamos calor por el techo. Aquí estamos las áreas, el valor del aislamiento, la temperatura interior 23 grados punto 8, la temperatura exterior 35, la diferencia de temperatura 11.2, y esto nos da una cantidad de 57.330 BTUs. De la misma forma determinamos paredes, cabeceras, cortinas, pero lo más importante es lo que producen las aves. La digestión del alimento, esto es lo que producen las aves, voy un poquito más rápido. Los BTUs que producen las aves, lo que expulsa como humedad, lo que expulsa como calor, y el calor total que ganamos por las aves, que tenemos, el calor total que ganamos por las aves son 847.000 contra esto, realmente lo que estamos haciendo es sacar el calor producido metabólicamente por las aves. Si esto lo representamos, las aves representan el 80% del calor producido en la caseta. Lo del techo, las cabeceras traseras. Aquí pongo un ejemplo, como decíamos, ¿cuál es lo óptimo, no? Le puse un grado centígrado. Los 967.895 los divido entre la diferencia de temperatura deseada. Si deseamos un grado centígrado, son 967.000, lo divido entre el número de extractores y me salen 37 extractores. Si lo logro con 37 extractores, ¿dónde los pongo? Puta, no hay espacio, o sea, no se puede, pero sí, teóricamente lo logro, pero físicamente no puedo. Entonces, hacemos lo normal, que es 2.8 grados centígrados, y me da 8 extractores, pero estoy sacando el aire caliente que producen las aves. Si a esto le aumento las paredes húmedas, controlo la caseta a base de túnel, sacando el aire caliente producido por las aves, más lo poquito que es del techo, paredes y lo demás, y lo logro con el número de sectores dependiendo de la eficiencia de cada uno de ellos. Aquí, esto es bien interesante, esta es la parte final de esto.
Mientras más velocidad le dé yo a las aves, mayor presión estática tengo dentro de la caseta. Entre el panel evaporativo, la transición que es la entrada del aire, el tubo que lo forma la caseta, eso me da que mis extractores no sean tan eficientes, que bajen su eficiencia. Y si baja la eficiencia, tengo que poner mayor número de extractores. No es que digan quiero 8, quiero 10, quiero 9, no, se calculan. Hacemos un precálculo, determinamos qué velocidad necesitamos, lo ponemos y me voy a estas tablas que dice PS. Arleni, ¿me puedes abrir PS? Aquí, esto es lo más interesante. Esta tabla es una fregonería. Ya determiné yo lo que necesito en base a los valores de 375, de mis velocidades, la cantidad de aire que saco y los meto aquí. Aquí tengo la longitud de la caseta, el ancho de la caseta, el lado de la pared, el pico de la pared. Aquí los tengo iguales porque tiene falso plafón, pero aquí podría ser diferente si tiene piquito, sería más alto este. El total de la longitud de la pared que la calculo base a los 375 pies por minuto. La altura de la pared, la altura de la entrada del aire, las condiciones, si son pared nueva o pared usada o pared viejita o sucia. Entonces yo meto todos estos valores aquí y aquí meto los valores del BESLAB, de lo que rinde cada uno de los extractores de acuerdo al BESLAB de las pruebas de Estados Unidos. Entonces, este extractor me produce 29,000, a .5 me produce esto y esto. A la hora que lo pongo todo esto, podemos subir un poquito la tabla. Hasta aquí, estos son los resultados de las presiones estáticas que genera, o sea, como si fuera un filtro, pasa y forza. Entonces, la pared me produce .067, el túnel, la cortina, no me produce nada porque es muy grande la cortina, la de entrada. La transición, o sea, la vuelta que da el aire, pues produce esta presión estática. El tubo que le llaman a la caseta es .47. El total es .159, pero con .159 mi extractor, fíjense cuánto da, 22.917, está entre este y este. O sea, este extractor que daba 29,000 y a punto no daba 25,000, no es cierto, da 22,000. Con estos 22,000, el aire total movido son 275,000. Acuérdense que yo calculo el área, calculé cuántos extractores, calculo la velocidad y lo meto aquí y lo defino. Subimos un poquito y esto me da la velocidad constante de toda la caseta, tomando en cuenta lo que pierdo aquí, lo que pierdo aquí, lo que pierdo a todo lo largo de esto, pero con esto sí determino mi número de extractores que yo necesito instalar para realmente dar la velocidad correcta que yo quiero y sacar ese aire caliente que producen las aves, darle la velocidad que necesitan, provocar la sensación y lograr que mi caseta funcione correctamente. ¿Cerramos? Aquí tenemos, es lo mismo, o sea, calculamos la velocidad, creamos la sensación y buscamos es un ejemplo de buscar una sensación a base de velocidad, lo cual sustituyo en esa ecuación para ver cómo estoy y me doy cuenta de que aunque yo lo calcule, no llego a las presiones que necesito. Son algunas fotos de casetas que están trabajando con túnel, casetas con altas densidades. Aquí eran 19.5 pollos por metro cuadrado, sin ningún problema lo estamos manejando, con hiles abiertas, algunos controladores que tenemos, que hay de muchas marcas, de muchas formas, controladores buenos, que tienen pues, algunas cosas mejores que otras tienen otras cosas, pero realmente hay buenos controladores. El chiste de esto es saberlos manejar y saberles meter los datos y realmente conocerlos. No hay algo malo, ¿no? Aquí es un ejemplo de cálculo para determinación de las dimensiones del panel evaporativo, la velocidad del aire, determino mis dimensiones del panel evaporativo de acuerdo a la sensación que necesito. Todo esto son nada más fórmulas que necesito para determinarlo, lo cual lo meto a la tabla esa para comprobarlo. Y la cantidad
de agua evaporada en galones por hora que necesito en los paneles evaporativos, dependiendo la humedad relativa exterior y lo que necesito bajar de temperatura entre bulbo seco y bulbo húmedo. Eso lo manejo en las tablas psicométricas, cuánto quiero bajar y cuánto consumo de agua. Porque en ese rato me preguntaban cuánto consume de agua un panel evaporativo, más o menos 3, depende de la humedad relativa. Si lo echo a andar, ya cambió la tabla psicométrica, va cambiando constantemente. Entonces, esto es en base a tomar una temperatura de bulbo seco de 100 grados Fahrenheit, 38 grados, una humedad relativa del 75%. En la tabla psicométrica saco los valores el valor del bulbo húmedo, lo separo y determino cuánto va a entrar, cuánto se va a integrar de agua al aire que está entrando en el panel evaporativo para bajar la temperatura. Tiempo, ingeniero. ¿Listo? Ya hacemos. Estas son las velocidades con que entramos, y aquí estas son bien interesantes. Es la última gráfica. Aguas con el panel evaporativo. Si ustedes suman la humedad relativa más la temperatura y andan en estos puntos, si llegan a estos puntos, harta mortalidad. Se mueren las aves, por lo que les decía. Esta es una forma muy sencilla de decir cómo estoy en mi panel evaporativo en zonas muy húmedas. Si me acerco a estos números, paro el panel evaporativo porque es más peligroso, porque recuerden que es la suma y aumenta más la humedad que lo que disminuye la temperatura. Si trato de disminuir la temperatura en zonas húmedas y no controlo esto, voy a matar a las aves. Indiscutiblemente que las voy a matar si llego a estos niveles. Y es muy fácil llegar a estos niveles. ¿Qué debo de hacer? De acuerdo a la experiencia de la gente, parar los paneles evaporativos antes y circular aire, aire, aire. No se me van a morir por el calor, se van a morir porque no ceden el calor al medio ambiente. ¿Listo?